El silencio en el departamento era más pesado que cualquier grito ahogado. Había pasado una semana desde que lo encontramos, y aunque la policía cerró el caso rápidamente, catalogándolo como un acto impulsivo y solitario, yo sabía que era una mentira podrida. La nota, ese papel arrugado y garabateado, era la única evidencia de que algo más oscuro lo había arrastrado. No miren a Lindsay a los ojos. El ángel olvidado es real. ¿Qué significaban esas frases? La idea de que Martín estuviera siendo perseguido por alguna entidad, por algo que trascendía la enfermedad mental, era la única explicación que mi mente podía procesar para su partida. Era la prueba de que algo más que la depresión lo había consumido. La muerte de Martín nos había golpeado a todos, sí, pero yo, que era su mejor amiga, me había arrancado el aire de los pulmones. Me sentaba inmóvil en mi sillón, con el teléfono fijo a mi lado, esperando una vibración, un error de sistema que me devolviera su voz. Pero estaba esperando una llamada que nunca llegaría. El dolor era físico, una ancla oxidada clavada en mi pecho, impidiéndome respirar con normalidad. ¿Cómo podía alguien que atesoraba cada instante, cada amanecer, cada pequeño momento en su vida, decidir terminar con todo tan abruptamente? Martín no era un rendido. Él era un luchador incansable. Si se fue, fue porque algo, o alguien, lo forzó a hacerlo. La culpa era una sombra permanente, una compañera fiel en esta nueva y terrible realidad. Me repetía las mismas letanías de arrepentimiento. No lo ayudé lo suficiente. No vi las señales claras. Debía haber insistido más, debía haberlo obligado a hablar. Pensaba constantemente en cómo el valor de la vida, ese concepto que él defendía con tanta convicción, se había evaporado para él tan deprisa. Me dolía su pérdida, claro, pero me consumía la indolencia con la que la sociedad había etiquetado su sufrimiento, reduciéndolo a un diagnóstico cerrado en lugar de ver la lucha desesperada que libraba. Decidí, en medio de esa neblina gris, que no iba a permitir que su historia terminara con un informe policial frío y una tumba solitaria. Necesitaba reconstruir sus últimos momentos de vida, desentrañar el misterio por él. Así que empecé a investigar por mi cuenta. Lo iba a hacer por él, por demostrar que no estaba equivocado. Encendí su computadora, un acto que se sentía como una profanación, y busqué entre sus archivos. Encontré carpetas encriptadas y accesos directos a foros extraños. Todos parecían coincidir en un nombre. Lindsay. Debía ser la Lindsay que Martín solía mencionar. Entre los accesos, encontré un enlace a un foro de discusión, uno que, irónicamente, trataba sobre la desaparición de una serie animada. Ahí estaba la primera pista tangible que pude asimilar. El aspecto de Lindsay. No era una persona cualquiera. Era una mujer rubia que había participado en un reality show animado llamado Isla del Drama. Pasé las siguientes 72 horas navegando por la web, sintiendo cómo la tristeza se condensaba y se transformaba en una fría y punzante determinación. Busqué Isla del Drama y confirmé que era una serie de animación que desapareció misteriosamente. Era infantil, absurda en la superficie, pero en la mente de Martín, se había convertido en algo profundamente siniestro. Encontré los hilos donde él había participado. Sus mensajes evolucionaban de la admiración a un terror palpable, como si estuviera documentando un descenso al infierno. Fue en un rincón oscuro de ese foro, un subforo casi abandonado y lleno de mensajes sin respuesta, donde encontré la verdad que Martín había estado intentando desesperadamente gritar al mundo. Los usuarios hablaban de glitches en la realidad. También hablaban de la leyenda urbana del ángel olvidado y de cómo ciertas figuras mediáticas parecían ser mucho más que simples personajes fabricados para la televisión. Leí cada mensaje de Martín, sintiendo su desesperación a través de las letras impresas en la pantalla. Él no estaba loco, estaba viendo algo que nadie más se tomaba la molestia de percibir.
Mientras asimilaba sus advertencias sobre Lindsay, la comprensión me golpeó con la fuerza de un tren. Nadie le creyó. Su dolor fue desechado como simple locura. Esta certeza me impulsó a seguir investigando, obsesionada con validar su cordura y, por ende, su vida. Dejé de dormir, cada hora era una carrera para ponerme al día con la espiral de información que él había recorrido. La depresión, esa vieja conocida, acechaba en los bordes de mi visión, amenazando con arrastrarme al mismo abismo, pero la memoria de Martín y la necesidad de justicia me mantenían anclada, obligándome a buscar la verdad detrás de su trágico final. Después de semanas, junté todas las pistas que tenía hasta el momento. El foro sobre Isla del Drama y los testimonios rotos de sus padres. La conclusión me golpeó con la fuerza de un tren. Martín no solo estaba viendo a Lindsay, sino a una versión psicótica y macabra que su mente había creado. Piel pálida, cabello negro y su vestimenta de color rojo. Al unir los datos del foro, vi que Lindsay estaba ligada a la leyenda del ángel olvidado, un espíritu vengativo. Me pregunté, ¿cómo demonios hizo Martín para conectar ambas cosas? Su familia me confirmó lo peor. Él hablaba de un libro sobre ese ángel, un libro y una biblioteca que, según ellos, nunca existieron. Ahí entendí el peso que cargaba. Nadie le creía. Estaba completamente solo contra esa sombra. Solté un sollozo, sintiendo el frío de mi propia negligencia. Debí ayudarte, Martín, murmuré, y las lágrimas me nublaron la vista, empapando los papeles viejos. Me hundí en la silla, reviviendo cada conversación donde lo ignoré, donde le dije que se calmara, que eran solo fantasías. El miedo que él sentía era real, y yo lo dejé solo con él. Justo cuando sentía que me rendiría, hundida en la culpa, encontré algo que nadie más vio. Revisaba archivos de noticias, casi por inercia, cuando un titular me hizo detener la respiración. Hace unos meses, un hombre llamado Alexander Diop había sido ejecutado por el asesinato de 5 hombres. La noticia era sórdida, pero lo crucial no era Diop. Era el testimonio de un oficial que mencionó a una mujer que intentó frenar la ejecución a último momento. Ella llegó tarde y, al no poder detener el procedimiento, simplemente se esfumó. Mi corazón empezó a latir desbocado, y no era por la tristeza, sino por el terror frío que acompaña a un descubrimiento. Su descripción me hizo temblar. Cabello negro, vestimenta roja, y una tez blanca que parecía absorber la luz. Era la descripción exacta de la Lindsay que Martín veía, la que parecía sacada de una pesadilla. Era posible que la alucinación de Martín tuviera una base en el mundo real, una que se manifestaba en momentos de extrema tensión. Esa pista fue un ancla en medio de mi depresión. Por un momento, el vacío que sentía por Martín se llenó de una urgencia feroz. Estaba a punto de tirar la toalla, de aceptar que solo quedaba el dolor, pero este rastro tangible me obligó a levantarme. La mujer de rojo no era solo un producto de la mente de Martín. Ella había estado allí, en un evento público, intentando detener una ejecución. ¿Por qué? ¿Y qué tenía que ver ella con la leyenda del ángel olvidado que Martín investigaba? Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo la adrenalina correr. El caso Diop era mi nuevo campo de batalla. Necesitaba saber cada detalle, cada palabra dicha en ese juicio, cada rastro de esa mujer de rojo. Me sentía cada vez más atrapada en la telaraña de misterio que rodeaba la historia de Martín. Descubrir que ella podría estar relacionada con el caso de Alexander Diop encendió una chispa de urgencia en mi interior. Si la mujer de cabello negro, la misma que atormentaba a mi amigo, había estado presente en un momento tan crucial, tenía que descubrir algo más. La idea de que Lindsay pudiera ser real me llenaba de un terror helado, pero también de una determinación feroz. No podía rendirme. Decidida, me dirigí a la estación de policía, donde el ambiente era opresivo y las luces parpadeaban sobre los rostros cansados.
Al entrar, el murmullo del lugar pareció detenerse, como si el aire se volviera denso y la estación fuera consciente de mi misión. Me acerqué al mostrador, sintiendo mi corazón latir con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra. Intentando mantener la voz firme, dije: «Hola, necesito ver las grabaciones del día de la ejecución de Alexander Diop». Los oficiales intercambiaron miradas escépticas, y uno me respondió con cinismo que no era posible mostrar grabaciones que constituían evidencia. La frustración me inundó, pero no me rendí. Les transmití el peso de mi desesperación. «Por favor, escúchenme. Mi mejor amigo, hace unos pocos días se quitó la vida, y yo, la verdad, es que no entiendo qué pasó. Ver esas grabaciones podría ayudarme a entender lo que realmente sucedió». Mis palabras resonaron, y vi compasión en los rostros de algunos. Un oficial joven se acercó y dijo: «Está bien, le daré una oportunidad. Pero solo por esta vez». Sentí como mi corazón se aceleraba contra las costillas. Me llevaron a una sala de visualización. Mientras el video de la ejecución se reproducía en un silencio sepulcral, contuve el aliento al ver cómo alguien entraba bruscamente en escena. La mujer de cabello negro, con su vestido rojo ondeando. Era Lindsay. Temblorosa, pregunté si sabían algo de ella, y me respondieron que no, que era como si hubiera aparecido de la nada y desaparecido igual. Me sentí abrumada, pero con la certeza de que Martín decía la verdad. Agradecí y tomé una foto de la grabación con mi teléfono. Salí de allí con el corazón pesado, sintiendo el frío de la verdad. El camino será oscuro, pero ahora sé que no estoy persiguiendo una sombra. Estoy persiguiendo a una entidad real. Estoy decidida a descubrir el propósito de esa mujer y cómo se entrelaza con el destino fatal de Martín. Pronto sabré la verdad de todo, aunque me cueste lo que sea. El peso de la certeza que obtuve en la comisaría no me aplastó, sino que me impulsó. Si la policía no actuaba, yo lo haría. El único lugar donde quizás encontraría respuestas sobre la figura espectral de Lindsay era donde Martín había buscado consuelo antes de su caída. El foro oscuro de internet donde se discutían los misterios sin resolver. Regresé a mi hogar, me senté frente a la pantalla y, con manos temblorosas, subí la foto que había tomado de la grabación policial. La imagen era borrosa, pero inconfundible. El vestido rojo ondeando en el fondo de la ejecución de Diop. Abrí un hilo nuevo, titulado con la pregunta que me quemaba el alma: ¿alguien conoce a esta mujer? Los días que siguieron fueron un torbellino de ansiedad y frustración digital. La imagen se viralizó dentro de ese nicho oscuro. El foro se dividió en bandos ruidosos. Por un lado, estaban los escépticos, los haters de corazón frío. Leía comentarios como: «¡Qué payasada! Obviamente es un Photoshop mal hecho. Dejen de inventar leyendas urbanas o un personaje de videojuego en un crimen real. Deberías cambiarte de foro». Pero lo más hiriente era el odio dirigido a Diop. El racismo y la xenofobia se desbordaron sin freno. Ese inmigrante se merecía lo que le pasó, asesino de mierda. Lindsay no perdería tiempo defendiendo a un asesino ni mucho menos a un inmigrante. Sentía náuseas al leer cómo pisoteaban la memoria de un hombre muerto y la pena de Martín. Justo cuando pensaba que todo era inútil, que solo había abierto una caja de Pandora de toxicidad, apareció un mensaje que me hizo olvidar el resto. Por fin alguien más. Yo también la vi. Estuve ahí, en la ejecución de Diop. Nadie me creyó cuando lo conté en su momento. Pensaron que estaba loco. Me llamo Oliver Marlowe, y me alegra muchísimo encontrar a alguien que pueda confirmar que esa historia es real. Mi corazón dio un vuelco. Le envié un mensaje privado de inmediato. Oliver, soy yo. Por favor, cuéntame todo lo que viste. ¿Cómo es posible que la hayas visto? Escribí, sintiendo que la primera grieta de luz aparecía en mi oscuridad. La respuesta de Oliver fue rápida y detallada.
Me contó que había estado observando la escena desde la periferia, y que esa mujer, Lindsay, había aparecido y desaparecido en un instante, causando una conmoción que nadie más pareció notar en el momento. Lo más loco es que recuerdo haber oído a Martin hablar de esto hace meses, me escribió Oliver. Él comentaba en el foro de Isla del Drama, hablaba de un ángel olvidado y de cómo Lindsay estaba ligada a una ejecución. En ese entonces, pensé que eran delirios por el estrés, no le di importancia. No me imaginé que terminaría así, suicidándose por esto. La mención de Martin me golpeó fuerte, pero su honestidad me dio fuerza. Martin se quitó la vida hace poco, Oliver. Creo que Lindsay está detrás de eso también. No sé quién es ella, pero está conectada con todo lo que le pasó a Diop y ahora a mi amigo. Oliver me aseguró que no me dejaría sola. No sé quién sea esa mujer, Sabrina, pero si en verdad es Lindsay, vamos a descubrir su verdadera identidad. Martin y yo la vimos, y tú la tienes fotografiada, juntos vamos a juntar las piezas que Martin no pudo. Mientras leía su promesa, sentí que la pesada losa de la depresión que me había acompañado desde el funeral de Martin comenzaba a deslizarse. No estaba sola en esta pesadilla. Alguien más había visto a la mujer del vestido rojo. Ahora, con Oliver de mi lado, la determinación se sentía menos solitaria y mucho más factible. El camino sería largo, pero al fin tenía un aliado para desentrañar el misterio de Lindsay. La búsqueda de la verdad sobre Lindsay se convirtió en nuestra rutina, un ancla en medio de la tormenta emocional. Oliver y yo pasábamos horas en línea, cruzando datos, pero el rastro de Lindsay era frío y escurridizo, como si ella existiera solo en los márgenes de la realidad. Oliver, volviendo a lo de Diop, le escribí una tarde, mientras revisaba viejos artículos sobre el caso. Mucha gente en el foro decía que era un inmigrante, ¿es cierto? Sí, Sabrina, es correcto, respondió él enseguida. Alexander era senegalés. Un hombre que vino a buscar trabajo, como muchos. Lo que me molesta es cómo esa gente usa eso para justificar el odio. Pero sí, era de África Occidental. Asentí frente a la pantalla, sintiendo esa punzada de injusticia. El tiempo siguió su curso, lento y tedioso, hasta que Oliver me dio la noticia que esperábamos sin saberlo. Sabrina, creo que tengo algo importante. ¿Recuerdas que Martin mencionó que había encontrado un libro viejo, medio extraño, antes de que pasara todo? Sí. Lo mencionó una vez, dijo que lo había sacado de una librería de segunda mano. ¿Lo encontraste? Lo tenía mi tío que es historiador. Me costó convencerlo de que me lo prestara, pero lo conseguí. Está aquí, lo estoy escaneando. Pasamos la siguiente hora descifrando las páginas amarillentas y la tipografía antigua que Oliver nos compartía por videollamada. El libro estaba lleno de leyendas locales, pero una sección en particular capturó nuestra atención. El ángel de piedra. Leímos en voz alta, turnándonos. La leyenda narraba cómo un ser celestial, traicionado o maldecido, había sido petrificado en una estatua, condenado a observar la injusticia humana hasta que el momento propicio llegara para despertar y cobrar venganza contra aquellos que habían olvidado el pacto original. Dice que el ángel volverá cuando la balanza de la justicia esté tan torcida que necesite un empujón divino o infernal. Leyó Oliver, con un tono escéptico. Y lo más extraño, Sabrina, es que menciona que su retorno se anunciaría con la presencia de una figura femenina vestida de carmesí en un acto de gran trascendencia pública. Me quedé helada. El vestido rojo. La ejecución de Diop. Oliver, Martin se refería a esto. Cuando habló del ángel olvidado, estaba hablando de esta leyenda. Él sabía que Lindsay estaba ligada a esta historia, a la estatua, dije, sintiendo cómo mi mente conectaba los puntos de forma aterradora. Quizás sea solo un cuento para asustar a la gente, Sabrina, intentó atenuar Oliver, aunque su voz sonaba tensa.
Son leyendas, no pruebas. Sí, pero si Lindsay es el catalizador de esta venganza, y Martin murió por meterse con esto, necesitamos saber si esa estatua existe realmente. Si el libro es real, el ángel podría ser real, o al menos, la inspiración de Lindsay. Mi tío, el historiador. Él puede saber si esta leyenda es un mito local o si hay algún registro real de una estatua desaparecida. Me comentó Oliver. Al día siguiente, Oliver me contactó con una energía renovada. Tu intuición es acertada. Hablé con mi tío, el que me prestó el libro. Le pregunté por el ángel de piedra. Me dijo que es un mito muy antiguo, pero que hay registros de que una estatua de un ángel, supuestamente desaparecida de una vieja iglesia hace décadas, fue vista hace poco en un depósito abandonado cerca del puerto. ¿Estás seguro de eso, Oliver? ¿No será otra pista falsa? Pregunté, aunque mi corazón ya latía rápido ante la posibilidad. Mi tío me dio la ubicación exacta, un almacén viejo. Dice que si alguien está buscando algo relacionado con esa leyenda, ese es el lugar más probable para empezar. ¿Qué piensas? Dejemos de leer sobre el peligro y vayamos a ver si esa estatua existe. ¿Te animas a ir conmigo a comprobarlo? La idea era arriesgada, pero la alternativa era volver a la inacción y al dolor. Cuenta conmigo, Oliver. Vamos a buscar ese ángel. El punto de encuentro era una esquina oscura cerca del puerto, justo donde Oliver había indicado. Mi corazón latía con una fuerza que resonaba en mis oídos. A pesar de mi nerviosismo, la imagen de Martin y la promesa que le hice me impulsaron a seguir adelante. Cuando vi a Oliver, un suspiro de alivio se escapó de mis labios. Era idéntico a su foto de perfil, alguien que parecía confiable. Un placer conocerte, Oliver, le dije, extendiendo la mano, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Gracias por venir. Él me devolvió el saludo con una sonrisa amable. El placer es mío, Sabrina. Perdona si parezco un poco desalineado. Vengo directo del hospital, tuve un turno largo. Recordé entonces que me había comentado que trabajaba allí. Ah, claro, lo había olvidado. Espero que no haya sido nada grave. Solo el trabajo habitual, respondió él, desviando la mirada hacia el almacén abandonado. Al llegar a la puerta metálica, mi mano tembló al tocar el pestillo oxidado. Una ola de ansiedad me inundó. Estaba a punto de cruzar un umbral hacia algo desconocido y potencialmente peligroso. Pero por Martin, por la verdad que él buscaba, no podía retroceder. Respiré hondo y empujé. Lo que vi al abrir la puerta me paralizó. No era solo una estatua, era una escena sacada de una pesadilla lúcida. Allí, en el centro del almacén polvoriento, se erguía una figura angelical imponente, tallada en una piedra oscura y brillante. Y de pie, junto a ella, estaba Lindsay. Ella era real, vestida con un tono carmesí que absorbía la poca luz que entraba. Mi mente se aceleró, tratando de procesar la imagen. ¿Cómo sabía ella que vendríamos, aquí y ahora? Lindsay giró la cabeza lentamente hacia mí. Su voz, cuando habló, no era fuerte, pero resonaba con una autoridad antigua que helaba la sangre. ¿Tienes miedo, Sabrina? No es a mí a quien debes temer. El aire se volvió denso. Logré forzar mi voz para responder, buscando una explicación que me anclara a la realidad. ¿Cómo? ¿Cómo sabías que vendríamos, Lindsay? Ella no respondió con palabras, solo ofreció una sonrisa lenta y enigmática. En ese instante de silencio, una comprensión fría y devastadora me golpeó. Miré instintivamente a Oliver, quien ahora me devolvía la mirada con una sonrisa idéntica a la de Lindsay, amplia, fría y completamente desprovista de la calidez que yo le había atribuido. Tú. Logré articular, sintiendo como el mundo se desmoronaba. Eres un mentiroso. Un traidor. Yo confío en ti.
Sin decir una palabra, Oliver dio un paso atrás y cerró la pesada puerta del almacén con un golpe sordo que resonó como un disparo, sellándonos dentro. Mi atención regresó de inmediato a Lindsay, quien permanecía impasible junto a su estatua. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué le hiciste a Martín? Exigí, el miedo transformándose en rabia pura. Lindsay suspiró, y por primera vez, su expresión pareció teñirse de algo parecido al pesar, aunque su voz seguía siendo un escalofrío. No le hice nada, Sabrina. Martín eligió terminar con su vida. Él no supo cómo manejar la carga de lo que descubrió. Yo te estoy dando una oportunidad que él desperdició. La oportunidad de valorar la vida que aún tienes. Se acercó un paso más. Si quieres aprender a valorar tu existencia y no perderla ahora mismo, debes hacer lo que te pido. Elimina toda la evidencia que publicaste sobre mí en ese foro y elimina esa foto de la grabación. No lo haré, repliqué con firmeza, aferrándome a mi única moneda de cambio. No si no me cuentas la verdad. ¿Qué es todo esto? ¿Quién era Alexander Diop para ti? Lindsay giró la cabeza, y su voz se volvió más grave, más persuasiva, como si estuviera tratando con una niña tonta. A los que insisten en la verdad, les sucede lo mismo que a tu amigo Martín. Yo te estoy ofreciendo clemencia. Sobre Alexander Diop, él fue solo una víctima más de tu asquerosa especie llamada humanidad. Yo intenté salvarlo, pero no pude. Pero es una historia que no te incumbe. Señaló la estatua con un gesto majestuoso. Mira bien, Sabrina. Mi único deseo es que nadie sepa de mi identidad. Lamento profundamente que Martín se haya quitado la vida. Intenté guiarlo, como lo intenté con Alexander, pero él eligió el vacío. No pude detenerlo. Ahora, la elección es tuya. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control, empapando el aire frío del almacén mientras miraba el rostro impasible de Lindsay. Martín. Yo lo hice todo por ti. Y tu bella sonrisa, nunca más volveré a verla. Sollocé, sintiendo el peso de mi promesa rota y su pérdida definitiva. En un movimiento que me tomó completamente por sorpresa, Lindsay dio un paso adelante y, con una delicadeza inesperada, me rodeó con sus brazos. Su abrazo no era cálido, pero era firme, casi protector. Las segundas oportunidades existen, Sabrina. Debes seguir viviendo. Hazlo por Martín, ayúdame a mí y, al hacerlo, también lo haces por él. Su voz era un susurro grave, lleno de una autoridad extraña. Borra esto, y te prometo que yo no te mataré. Te olvidarás de mí, y podrás descansar. Me aferré a ella por un instante, buscando consuelo en el lugar menos esperado. Cuando me separé, mis ojos estaban hinchados y llenos de terror. ¿Estás segura de que no me vas a matar? Tengo mucho miedo. Ella me miró fijamente, su expresión endureciéndose ligeramente. Soy una mujer de palabra, Sabrina. Yo no maté a Martín. Pero me haría muy feliz si tú eligieras valorar tu vida, no como lo hizo él. Lindsay caminó hacia la puerta y la abrió de golpe, dejando que la luz sucia del exterior entrara. Si le dices algo a la policía, o si haces algo raro, yo lo sabré. Ahora, vete. Salí tambaleándome del almacén, dejando atrás a Oliver y a Lindsay sellando su secreto. El regreso a casa fue un borrón de emociones. Había descubierto la verdad. Lindsay era el ángel olvidado, y mi amigo había tomado una decisión irreversible. Sentía un vacío punzante. Una parte de mí sabía que Lindsay no me había contado todo, que había algo más profundo en su lamento por Alexander y Martín, pero ¿qué podía hacer yo ahora? Estaba viva, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el imperativo de honrar esa vida, de dejar descansar en paz a Martín. Con manos temblorosas, borré cada rastro de lo que publiqué en el foro, y eliminé las publicaciones de Martín. Necesitaba cerrar ese capítulo. Le envié un mensaje a Oliver. Ya lo hice.
Su respuesta fue inmediata. Está bien. Lo vi, pero iré a tu casa para confirmar que la foto haya sido borrada de todos tus dispositivos. Es para que Lindsay esté tranquila. Acepté, sintiéndome extrañamente resignada a ser vigilada. A la mañana siguiente, Oliver estaba en mi sala. Revisó mi portátil y mi teléfono con una seriedad inusual. Listo. No queda rastro, confirmó, guardando su propio aparato. Tuvimos nuestra última conversación en la penumbra del salón. Sabrina, de verdad, lamento haberte mentido, comenzó Oliver, su voz cargada de culpa. Pero Lindsay me amenazó, igual que a ti. No tenía otra opción para mantenernos a salvo. Asentí, sintiendo una extraña paz. La verdad era dura, pero al menos ya no estaba envuelta en la mentira de Oliver. Lo hice por Martín, y ahora podía permitirme respirar. Lo entiendo, Oliver. Gracias por decírmelo. Estoy tranquila. Por fin puedo dejar descansar a mi amigo. Antes de que él se diera la vuelta para irse, me impulsé y lo abracé, aceptando su disculpa en ese gesto final de cierre. Cuídate mucho, Sabrina, me dijo él, devolviéndome el abrazo antes de marcharse. Me quedé sola, sintiendo el silencio. La depresión se había retirado, reemplazada por la pesada responsabilidad de seguir adelante. El misterio de Lindsay persistiría, pero por hoy, yo había elegido vivir, volver a retomar mi vida y a valorarla. Nunca te olvidaré, Martín. Te voy a extrañar mucho, fuiste y siempre serás mi mejor amigo. Voy a vivir por ti, y por sobre todo, lo haré por mí. Dios mío, Sabrina. Sollozaba Oliver, sus palabras apenas audibles sobre el viento. En ese instante, Lindsay apareció en el sendero de grava, su figura esbelta recortada contra la luz gris. Se detuvo frente a la tumba, sin mostrar ninguna emoción evidente. Yo solo te dije que yo no te iba a matar, Dijo Lindsay, su voz resonando extrañamente clara en el silencio del camposanto. Oliver levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre al verla. Se puso de pie con dificultad, enfrentándola. Pobre joven. La maté por ti, Lindsay. Ella tenía una vida tan grande por delante, y yo fui un cobarde que no supo protegerla de tu amenaza. Lindsay bladeó la cabeza, su mirada fría y evaluadora. era necesario. Nadie debe saber la verdad. El secreto debe quedar enterrado aquí con ellos. Dio un paso hacia él. Cambiando de tema. ¿Tienes lo que te pedí, Oliver? O debería decir, señor Leonard Blackwood. Leonard asintió lentamente, sacando de su bolsillo interior un pequeño frasco de vidrio oscuro, sellado con cera roja. Sí, aquí tienes el veneno que me pediste, dijo, entregándole el frasco. Solo quiero decirte algo, Lindsay, tu sangre es realmente interesante. En verdad, eres un ángel. Lindsay tomó el frasco con 2 dedos, sopesándolo, y miró a Leonard con una expresión de seriedad absoluta, casi de advertencia. Leonard captó la tensión y se apresuró a aclarar su afán. No te preocupes por mi interés. No me importa quién eres o de dónde provienes. Solo quiero que uses esto para matar a Maximus Robinson. Este veneno es tan eficaz que lo dejará sin aliento en cuestión de minutos. Lindsay apretó el frasco, y una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. El veneno no es para el Dr. Robinson. Sé paciente. Pronto lo mataré, pero debes entender algo muy claro. No debes hacerle daño al Dr. Robinson sin mi indicación. ¿Me has entendido? Leonard tragó saliva, sintiendo la amenaza velada detrás de su cortesía. Entendido, Lindsay. Haré lo que digas. Me retiro. Observó cómo Leonard se alejaba entre las lápidas hasta desaparecer. Lindsay se quedó sola frente a la tumba de Sabrina, sosteniendo el frasco de cristal oscuro. La luz del día luchaba por penetrar la neblina, iluminando el líquido ámbar dentro.
Una sonrisa amplia y aterradora se dibujó en su rostro, una expresión que no había mostrado en toda la historia. Es hora de poner mi plan en marcha, querida Estela. Luego de decir esas palabras, Lindsay se desvaneció en la oscuridad del cementerio, y nunca sabremos a dónde fue. Bueno, espero que les haya gustado esta historia, nos veremos nunca. Adiós.